Muy buenas tardes, estudiantes de grado 11 del Colegio Nueva Delhi. Quien les habla el profesor William Fernández, docente de química. Y el día de hoy se hace este video con la finalidad de hacer una explicación general con relación a la sesión número 11 de la guía número 3. Antes de comenzar, yo quiero ubicarlos un poquito con relación a la guía. En este caso, el día de hoy ustedes deberían ir en esta sesión de trabajo. Y recordemos que el derecho básico de aprendizaje que se trabajaba en la sesión número 3 es el mismo que estamos trabajando para la sesión número 11, que tiene que ver con analizar cuestiones ambientales. Y en este caso, pues la cuestión ambiental que estamos analizando es lo que se denomina el calentamiento global. En la sesión anterior trabajábamos lo que eran los conceptos básicos, que es el calentamiento global, cómo se produce, cuáles son sus consecuencias, qué relación tiene el calentamiento global con lo que se denomina efecto invernadero. Y sabemos que, digamos, parte de ese efecto invernadero se da porque una fracción gaseosa de nuestra atmósfera, que se denominan gases de efecto invernadero, son las que de alguna manera impiden que en este caso la energía que proviene del sol y sobre todo el calor que proviene del sol pues salga de nuestro planeta, y eso es lo que permite que de alguna manera pues nuestro planeta no sea frío, ¿sí? Totalmente. Entonces es lo que permite que haya algo que nosotros denominamos temperatura y que en términos digamos más holísticos que se denominan climas. Bien. Entonces el calentamiento global pues es un efecto de un aumento excesivo de esos gases de efecto invernadero. Y una de las acciones, digamos, que se producen es en este caso, por acciones propias del ser humano. Y eso no hay que negarlo. O sea, el calentamiento global que tenemos y que estamos sufriendo en este momento y que si no comenzamos a mitigar de alguna manera, vamos a ver sus consecuencias catastróficas en los tiempos venideros, pues es culpa exclusivamente del ser humano. Bien. Entonces, para la sesión número 11, yo les propongo como lectura para poder desarrollar la actividad y pues que sea como la lectura guía, es una lectura de una infografía que habla sobre la huella de carbono. Y la huella de carbono simplemente es la cantidad de gases que se producen por acción directa o indirecta. En este caso, puede ser o de un producto que se elabora, o de una persona, o de una empresa o una organización. Bien. Ahora, eso tiene una relación pues con todo lo que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, como somos una sociedad consumista, pues todo lo que de alguna manera pues se requiere, sobre todo sustancias que producen esos gases que generan el efecto invernadero, por ejemplo, el petróleo, la gasolina, pues están directamente relacionados, ya sea o porque yo los utilizo directamente para alguna función o acción, o porque a partir del producto que yo consumo, pues se ha producido. ¿Bien? Y pues se calcula de alguna manera. Si hay una medición en donde yo puedo calcular. Y es lo que yo denomino huella de carbono. Entonces ustedes van a observar, digamos, en esta primera parte de la guía, pues lo que ustedes miran en la infografía, ¿no? Una relación de qué es, cómo se mide, cómo se calcula, cuáles son las relaciones directas, indirectas, bueno, pues y digamos como aspectos relevantes con relación a lo que tiene que ver con la parte de la huella de carbono. Bien. ¿Cuál es la intención? La intención es que también pues seamos un poquito críticos de cuál es nuestra relación y nuestra contribución al calentamiento global, porque pensamos que eso es por allá de otras personas, pero no, nos involucra también a nosotros mismos, ¿bien? Entonces digamos es como la idea. Entonces me voy a ir a la explicación de la guía y de las actividades. Entonces nuevamente recuerden que el objetivo de la guía es hablar sobre el calentamiento global, y en este caso yo lo voy a enfocar un poquito a la huella de carbono, hablando un poquito también como intentando dar como inicios de esa química orgánica que se debería trabajar en grado 11. Entonces dentro de las primeras actividades pues vamos a ver que va a haber al menos una consulta con relación a lo que tiene que ver con el carbono, ¿no? Como elemento y como parte o columna vertebral de lo que en química se denomina química orgánica. Bien,
Entonces voy a hacer las explicaciones de las actividades. Yo creo que algunas son sencillas, no son tan complicadas. Entonces el punto número 1 es que a partir de la anterior información, es decir, esta que ustedes observan aquí, van a elaborar una explicación con sus palabras. Es decir, que si yo la elaboro con mis palabras, pues no puede ser igual a la de sutanito o fulanito, ¿cierto? O si no, pues ahí lo que tendré que hacer es comenzar a mirar cuántos hicieron la misma explicación y dividirlo por el número de personas que hicieron esa explicación, al menos para este punto. Entonces, mi llamado de atención acá, chicos, es que ustedes lo pueden hacer. Bien. Entonces, cuando hablo de palabras es que ustedes intenten redactar. Ya tienen acá una información, ahora ustedes intenten redactar un párrafo que sintetice esa información, ¿sí? ¿Y cuál es la información que pues, deben sintetizar? Pues todo lo que se relaciona con el título de esa información, la huella de carbono. Entonces, sencillamente, ese primer punto es hacer eso. Que el párrafo puede ser largo o no, pues ya depende de cuán información ustedes tomen y redacten dentro de la explicación que van a hacer. Bien, pero debería ser un párrafo mínimo. ¿Sí? Segundo, el segundo, pues es ya mucho más sencillo. Aquí ya no hay necesidad tanto de estar en la guía, sino más bien ustedes van a consultar a través de YouTube, por medio de Google o leyendo libros electrónicos. Dos cosas. Lo primero, generalidades del átomo de carbono. Entonces pueden consultar así, generalidades del átomo de carbono. Entonces van a ver que pues van a ver algunas características del átomo de carbono, van a ver lo que tiene que ver con la configuración del átomo de carbono y los enlaces que puede formar, entre otras cosas. Y lo otro que deberían consultar, entonces nuevamente aquí sigo, aquí sí pueden consultar, pues son los tipos de hibridación de quién, pues del carbono. ¿Sí? Aquí se presenta una, pero son 3 tipos de hibridación. Entonces, consultan cuál puede ser la definición de la hibridación del carbono, cuál puede ser la explicación de cada una de esas hibridaciones y pues en términos de dibujo, cómo se generan, cómo se vería, como ustedes observan aquí. Mínimo debería tener una buena consulta a eso, bien, para este punto. Pero aquí simplemente es consultar. Para el tercer punto, aquí sí yo me voy a centrar un poquito en lo que tiene que ver con estequiometría química, es decir, las relaciones cuantitativas en un cambio químico, o sea, en una reacción química. Entonces me dice lo siguiente, los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos, formados por átomos de carbono e hidrógeno que se utilizan en la fabricación de materiales con los que hacemos nuestra vida más fácil, ¿sí? Entonces, de los hidrocarburos, pues se deriva, hay parte que hacen parte de lo que tiene que ver con el petróleo y hay muchas cosas que se derivan, digamos, de esos componentes del petróleo. Uno es la gasolina, que nos permite, pues, nuestra movilidad en la ciudad, ¿no? Ahora, las fuentes principales de hidrocarburos, pues, son el petróleo, el gas natural y el carbón, todos utilizados, digamos, para producir energía, ¿no? Una de las reacciones químicas, ¿se acuerdan nuevamente? Vuelvo a hablar de reacciones químicas, que se muestran a continuación, es decir, esta que está acá abajito, que más contribuyen al incremento de la huella de carbono, es la combustión de combustibles fósiles. Combustión de combustibles fósiles, como por ejemplo la gasolina. Y uno de esos componentes que tiene la gasolina es el octano. Una buena gasolina, pues mientras mayor nivel de octano, pues mayor reacción va a producir, mayor energía va a producir esa gasolina. Esta es la reacción que ocurre aquí. Entonces, lo que nos vamos a centrar es en analizar esta reacción, lo que me indica, recordemos que aquí tengo los reactivos y hacia este lado derecho tengo siempre mis productos y que la reacción se está dando de izquierda a derecha porque me lo indica la flecha. Bien, ahora la situación que hay que resolver es lo siguiente. Entonces, observemos que esta es una información que simplemente me da a entender el contexto. ¿Por qué me están hablando de esta reacción química? ¿Por qué voy a hacer énfasis, digamos, a este punto número 3? Porque así hay muchas preguntas, digamos, de las pruebas a ver, en donde me dan un contexto, pero realmente lo que me importa es una parte de ese contexto. En este caso, lo que me importa para resolver el punto número 3 es esta información, la reacción química. Bien, ahora lo que me dice es la siguiente situación. Se hacen reaccionar 7 moles de octano con suficiente oxígeno y me hacen dos preguntas. ¿Cuántas moles de CO2
se producen. Recordemos que el CO2 está en los productos. ¿Y cuántos gramos de CO2 se producen? Entonces, aquí yo voy a hablar de pronto un concepto que pues no hemos podido trabajar desde la presencialidad, porque pues sabemos que estamos en pandemia, pero que de pronto durante el transcurso de sexto a noveno, principalmente, pues es donde si tuvieron presencialidad, pues trabajaron en algún momento dado. Cuando trabajaron lo que tenía que ver con reacciones químicas, es el concepto de mol. El concepto de mol simplemente lo que me va a dar es una relación entre la cantidad de una sustancia presente y se relaciona con una constante que se denomina la constante o el número de Avogadro, ¿sí? Que es una cantidad específica. 6.022, XX una cantidad de números por 10 a la 23 entidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas o lo que sea. Elemental a nivel atómico. Bien, en este caso, estas 7 moles está relacionado con la cantidad de octano. Entonces, cuando a mí me hablen de moles, me están hablando de cantidad de octano. Es decir, por ejemplo, si me dicen una mol, pero acá me dicen 7 moles, donde hay mayor cantidad de octano, pues en 7, ¿cierto? Porque ahí es un valor más grande. Bien, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan referencia. Cuando me hablan con suficiente oxígeno, es decir, aquí me están hablando de los reactivos. Observen aquí, me están hablando del octano que está acá, ¿cierto? Pero también me están hablando del oxígeno. Entonces me están diciendo, inicialmente tengo 7 moles de octano y mucho oxígeno. Es decir, no me interesa el oxígeno porque hay mucho más oxígeno presente y lo más seguro es que, pues como hay oxígeno presente, mucho, pues esté en exceso, ¿sí? Es decir, que lo más seguro es que en este caso la cantidad de octano sí se va a consumir totalmente. Y ese es como el interés cuando ocurre esta reacción. Cuando la gasolina se consume, pues principalmente lo que se va a consumir es el octano de esa gasolina. Bien. Y uno de los productos es el CO2. Aquí me está dando esa información, digamos, como el ejercicio. Bien. Entonces hay cosas que como que comenzar a hilar. Y yo sé que soy un poquito cansón con relación a lo que tiene que ver con reacciones químicas, pero me interesa que al menos para esta tercera sesión como guía ya podamos darle como culminación un poquito y al menos que lo hayan trabajado en química, ¿no? Entonces recordemos que sobre este lado están mis reactivos, sobre este lado están mis productos. Aquí hay otra reacción, ¿no? Esta es la reacción del metano. Observen aquí, esta es la fórmula química del metano, nuevamente CH4. El más, recordemos que significa que me está separando dos sustancias, ya puede ser en los reactivos, o el más también me está separando dos sustancias que pueden estar en los productos, ¿cierto? Pero el más en los reactivos significa reacciona con, es decir, que el metano reacciona con oxígeno. Porque esta es la fórmula del oxígeno. Ahora, ustedes observan un número acá, ¿cierto? O un número acá en el agua. Esos números que aparecen y que son mayores que 1, cuando no son mayores que 1, es decir, son iguales a 1, no aparecen, pero si uno supone que aquí hay un 1. Entonces voy a colocarlo aquí. Aunque no aparecen, aquí es como si hubieran 1. Aunque aquí no aparece un número, es como si hubieran 1. ¿Sí? Como para que lo entiendan ahí. Eso se denominan coeficientes estequiométricos. O sea, son números que son implícitos a la reacción química. Es decir, que me indica las cantidades que realmente reaccionan en una reacción química. Para este caso de ejemplo, en esta reacción química, de esta manera, en donde estequiométricamente está balanceada, es decir, el número de átomos de reactivos, carbono, hidrógeno y oxígeno, es igual al número de átomos en los productos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Está balanceada, esos coeficientes de balanceo o coeficientes estequiométricos me permiten entender cuál es la relación en la reacción química. Entonces, ¿cómo yo lo podría leer? Entonces, yo puedo decir que una mol de CH4, ¿cierto? Recordemos que no hay un número, pero significa que es uno. Una mol de CH4 reacciona con 2 moles de oxígeno, o 2, para producir, entonces, o produce una mol de CO2 o dióxido de carbono, puedo decir el nombre, y 2 moles de oxígeno. Esta relación siempre se va a mantener, es decir, que siempre que tenga una reacción CH4 oxígeno, esta reacción siempre va a tener los mismos coeficientes. Bien, y esos coeficientes son los que me permiten dar relación. Es decir, por cada mol de CH4 se produce una mol de CO2.
por cada mol de CH4 se produce ¿cuántas moles? El coeficiente me lo dice, 2 moles de H2O. En cambio, si lo tomo como referencia al oxígeno, por cada 2 moles de oxígeno se produce 1 mol de CO2 y por cada 2 moles de oxígeno se producen 2 moles de hidrógeno. Es decir, me está dando una relación equivalente. Lo mismo ocurre entre los reactivos. Por cada mol de CH4 reacciona con 2 moles de oxígeno. Y viceversa, con los productos, por cada mol de CO2 que se produce, siempre se va a producir 2 moles de H2O. Esto hay que entenderlo porque de alguna manera, si nosotros nos devolvemos a la reacción química, si ve que aquí hay unos numeritos, 2, 25, 16 y 18, pues es la misma relación, es decir, por cada 2 moles de octano se producen 16 de CO2 o 2 moles de octano reaccionan con 25. Eso me está indicando la estequiometría y la relación en cantidad en una ecuación química, ¿sí? Que es la que vamos a tener en cuenta para resolver el ejercicio. Entonces yo voy a hacer no el mismo ejercicio, pero sí voy a hacer un ejercicio ejemplo para que ustedes puedan guiarse y poderlo solucionar. ¿Listo? Aquí como en matemáticas, cuando estamos aprendiendo a sumar, multiplicar, hay que seguir, digamos, como unos pasos. Para resolver los ejercicios de estequiometría, también hay que seguir unos pasos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a mirar aquí, que la información más importante es la ecuación química. Bien, y que lo que me está dando anteriormente es como la información de la reacción. Entonces, en este caso, el propano reacciona con el oxígeno de la siguiente manera. El propano es el gas de pipeta, ¿no? Entonces, tenemos acá el propano, me dicen la fórmula química del propano. Acá tengo el oxígeno, tengo el CO2 y tengo agua. Y recuerden que aquí no hay número, pero asumo que ¿cuánto hay? 1, ¿cierto? Asumo que hay un 1, a pesar de que no hay número. Aquí en el resto sí tengo números, tengo 5, tengo 3 y tengo 4. Estos son moles o cantidades de sustancia, es decir, una mol de propano o C3H8 reacciona con 5 moles de oxígeno para siempre producir 3 moles de CO2 más 4 moles de agua. Entonces ahora lo que voy a tener en cuenta es esta relación porque es una relación que siempre se va a cumplir estequiométricamente. Entonces el ejercicio me dice lo siguiente, si se hacen reaccionar 5 moles, entonces se hacen reaccionar 5 moles de ¿quién? De propano con suficiente oxígeno, o sea que el oxígeno aquí es irrelevante para el cálculo que quiero hacer. ¿Cuántas moles de CO2, es decir, de este producto, se producen y cuántos gramos se producen? Entonces, si ustedes analizan aquí, pues es casi más o menos la misma reacción con los mismos productos, pero lo único que cambia es la sustancia que reacciona con el oxígeno. Aquí está reaccionando el octano que viene de la gasolina, acá está reaccionando el metano que viene del gas natural y aquí está reaccionando el propano que proviene en este caso de lo que nosotros vemos como pipetas de gas propano, ¿cierto? Pipetas que se venden también. Todos son hidrocarburos compuestos constituidos por átomos de carbono e hidrógeno, como lo decía la información. Entonces, la idea mía es explicar este ejercicio, que creo que es lo más complicado que hay dentro de la guía. Entonces, me voy a ir a mi tablero y lo primero que voy a hacer es analizar el ejercicio. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es analizar la información que me están dando. Lo que me están diciendo es que aquí inicialmente tengo 5 moles. Acá tengo 5 mol de esta sustancia, que es el dato inicial que me están dando. Tengo 5 moles de propano. La pregunta es, ¿cuántas moles de oxígeno se producen? Es decir, ¿cuánto se produce de esto? Es decir, que aquí esto está en exceso y esto es irrelevante para el ejercicio. Por eso lo coloco así. Entonces lo voy a borrar, pero es irrelevante. Y lo que tengo que establecer es la relación entre lo que se produce de propano y todo eso que se consume de propano en la reacción, ¿cuánto me va a producir en cantidad de dióxido de carbono? Entonces aquí la primera parte del ejercicio es, te lo voy a llamar paso número 1, primer paso, es convertir las moles de propano, te lo voy a llamar acá, mol de propano, y ese es el primer paso, que es convertir moles de propano a pues moles de lo que me está pidiendo el ejercicio, que en este caso son las moles de CO2. Entonces lo debo convertir a mol de CO2 o dióxido de carbono. Entonces la pregunta aquí es, profe, pues ¿cómo lo vamos a hacer?
Entonces aquí hay varias formas de hacerlo. La más sencilla para mí es que, si se acuerdan los números de acá, entonces yo puedo hacer una regla de 3, ¿sí? La regla de 3 la hago a partir de la ecuación química. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ecuación química? Que una mol de propano, de C3H8, produce ¿cuántas de CO2? Pues 3. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es decir, una mol, lo voy a colocar con la fórmula C3H8, que es propano, ¿cierto? Una mol, acá me lo dice, produce. Entonces, ¿cuánto me produce de CO2? Pues 3 moles de CO2. Entonces, lo que yo voy a hacer es la siguiente afirmación de regla de 3, ¿cierto? Entonces, si una mol de CH3OH me produce 3 moles de CO2, si tengo ¿cuántas moles? Acá abajo me lo da la información. 5, ¿cierto? Entonces yo coloco acá, si tengo 5 moles de esa sustancia C3H8, ¿cuántas moles de CO2 se me producen? ¿Qué es lo que desconozco? Y ese sería, digamos, como la parte A del ejercicio, que es el punto número A, que es el paso número 1. Es el punto número A. Llamémoslo así dentro del ejercicio. La pregunta sería, entonces, ¿yo cómo resuelvo una regla de 3? Yo sé que esta regla de 3 se trabaja en matemáticas, se trabaja en otras áreas, en física, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizamos la regla de 3 en este caso directa? Entonces, cuando la regla de 3 es directa, ¿cierto? Porque la ecuación, recuerden que siempre se mantiene igual, si esa proporcionalidad es la misma. Entonces, yo lo que hago es establecer una X de esta manera, como lo estoy haciendo en verdecito. ¿Listo? Y esa X, ¿qué me va a llevar como resultado? Pues que en este caso la incógnita va a quedar X igual, ¿sí? Y lo que se va a formar es un factor, es decir, un fraccionario. Bien, arriba, ¿qué va a ir? Pues lo que no se relaciona con la X, en este caso lo que está acá. Lo voy a llamar aquí esto de acá. En este caso, lo que está acá. Y lo que voy a hacer es una multiplicación de esos dos factores. En este caso, 5 mol de CH3 o 5 mol de C3H8, ¿cierto? Multiplicado, les voy a colocarlo por lo que se relaciona en la X dentro de lo que yo puse como regla de 3. En este caso, 3 moles, ¿cierto? Que es lo que se relaciona con la X. 3 mol de CO2. Listo. Entonces ya tengo mi primera parte. Voy a correrlo para este lado un poquito. Voy a borrar ese 3 que no me gustó, porque quedó muy feo. Y lo voy a volver a escribir mejor. A ver si me queda mejor. Eso. Mol de CO2. Y vamos a arreglar aquí esto y listo. Entonces arriba va a quedar la multiplicación entre esos dos valores. Observen esa relación así. Y lo que se relaciona en X con la variable, o sea, con lo que debo hallar, ¿cierto? Que es las moles de CO2. Observen, mol de CO2. Eso va a dividir. Es decir, que un mol va a estar acá abajo. Un mol. En este caso, ¿de qué sustancia? C3H8. ¿Por qué coloco digamos, sobre qué sustancia habla? Porque recordemos que yo puedo simplificar unidades. Ustedes observan mol de C3H8 y mol de C3H8, o sea, de propano y de propano, de C3H8, H8, perdónenme, está tanto multiplicando como dividiendo. O sea que mi respuesta va a quedar en moles de CO2, que es lo que necesito. O sea que lo que voy a hacer es multiplicar los números. Al multiplicar 5 por 3 me va a dar 15, ¿cierto? Y 15 dividido en 1, ¿cuánto me va a dar? Pues 15. O sea que el valor sería 15. ¿15 qué? Pues lo que me quedó acá, mol de CO2. Listo. Entonces tengo mi primera respuesta. O sea que, ¿cuántas moles de CO2 se producen para este ejercicio? 15 moles de CO2. Entonces, digamos, esta es una manera de hacerlo. Y creo que me voy a ir por este lado, pues que es como la más sencilla, ¿sí? Hay, digamos, dos maneras más de hacerlos. Una, digamos, es por un teorema matemático que relaciona como una especie de, de, de A a B como C a D. No me acuerdo exactamente el nombre de ese teorema, pero también lo puedo, digamos, relacionar porque son variables directas. O el otro es por algo que se denomina en química factores de conversión.
Pero como la regla de 3 nos la enseñan en todo lado, pues mucho más sencillo. Bien. Ahora, ya tengo la parte A. Para la parte B, que es cuántos gramos de CO2 se producen, entonces, ¿qué es lo que yo voy a llamar el segundo paso? Entonces, el segundo paso. Entonces, lo que debo hacer es, ya tengo las moles de CO2, ¿cierto? Ya tengo en mol de CO2, porque ya lo hice en el paso número 1 para contestar la primera parte de la pregunta, pues esas moles hay que convertirlas a gramos de CO2. Y para poderlas convertir, hay otro concepto, digamos, clave que también debieron haber trabajado, creo que fue en grado noveno, que debieron haber visto un poquito de esto, que es lo que se denomina masa molar. Lo voy a llamar así para no confundirlos un poco. Masa molar, ¿sí? Masa molar. ¿Y qué es la masa molar? Pues simplemente es la masa en gramos de una mol de la sustancia. En este caso, la masa molar ¿de quién? Pues del CO2, porque es la que yo quiero convertir. Entonces, para este punto, antes de hacer el punto, antes de hacer la operación matemática, debo hallar la masa del CO2, la masa molar. Entonces, ¿cómo hallo la masa molar? O sea, en la tabla periódica, ustedes van a encontrar algo que se denomina el peso atómico de cada uno de los elementos. En este caso, yo voy a tomar el CO2 como referencia porque es el que digamos, me interesa para el ejercicio, ¿cierto? Entonces está constituido por dos elementos, carbono y oxígeno. Bien, entonces esos dos elementos, yo voy a mirar cuál es el peso atómico en la tabla periódica. En este caso, yo les voy a ayudar con ese peso atómico. En el caso del carbono es 12 y en el caso del oxígeno es 16, ¿sí? Aproximadamente. En el caso de los pesos que están en la tabla periódica, se dan una referencia que se denominan UMA, ¿sí? Que en algunos textos ustedes los van a encontrar con la palabra U, o los van a encontrar con la palabra UMA, UMA, que es la unidad de masa atómica, ¿sí? Así se pesan, digamos, de alguna manera los átomos, con una unidad especial que se denomina unidad de masa atómica. Pero esto que yo estoy tomando aquí, cuando lo trabajo como el concepto de masa molar, lo puedo tomar en gramos. Y eso es lo que vamos a aplicar para hallar la masa molar. Entonces yo voy a colocar aquí en rojo la masa molar. Entonces voy a colocar masa molar del CO2. O sea que aquí ese pedacito del cálculo de la masa molar ya se los estoy dando como respuesta. No tienen que hacerlo. Simplemente pues colocarlo. Entonces la masa molar del CO2 va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? Entonces, aquí hay dos componentes, carbono y oxígeno. Entonces, a mí me gusta hacerlo de manera vertical. Hay otros profes que lo hacen de forma horizontal, pero a mí me gusta hacerlo de manera vertical porque me ayuda a entender de dónde sale la masa molar. Entonces, recordemos que la masa molar es lo que me aporta en peso cada uno de los elementos que conforman esa sustancia. En este caso, el carbono y el oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a tener en cuenta para hallar la masa molar? Dos cosas. Primero, la cantidad de proporción que está presente cada elemento dentro de la fórmula química. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es la cantidad de la proporción que está cada elemento? Por los subíndices que puede tener o no puede tener el elemento en la parte inferior derecha, ¿sí? Seguida del símbolo químico del elemento. En este caso, el oxígeno, ¿qué número tiene en la parte inferior? El 2. Por lo tanto, decimos que tendría dos partes que me estarían aportando de oxígeno para esa masa molar. Bien. Y del carbono, observemos que no hay un número, ¿cierto? En la parte inferior derecha, entre el oxígeno y el carbono, entre el C, acá abajito, ¿cierto? Siempre que no haya un número, yo voy a asumir que la cantidad de ese elemento es 1. Entonces tengo dos átomos o moles de oxígeno que están presentes en el CO2 y un átomo o una mol de oxígeno. Yo puedo hablar en términos de átomos o en moles. Recordemos que mol es una cantidad. Bien, y ahora lo que hago es multiplicar ese valor por este peso atómico, pero en gramos. Entonces, en este caso, el carbono es 12 UMA y en vez de colocar 12 U, pues coloco 12 gramos. Entonces, aquí coloco 12 gramos. Y aquí lo que hago es colocar 16 gramos. Bien. Ya luego de eso, lo que hago es multiplicar para saber cuánto me aporta en peso cada elemento dentro de la masa de una mol de CO2. En este caso yo multiplico 12 gramos por 1 y me quedaría 12 por 1, pues es 12,
¿cierto? Y la unidad se mantiene, en este caso es gramos, 12G o 12 gramos. Y ahora multiplico la siguiente, entonces sería 16 por 2, que en este caso sería 32, ¿sí? Y la unidad se mantiene, gramos. Ahora, ¿qué es lo que puedo decir entonces del concepto de masa molar? Pues el concepto de masa molar es que es la suma de lo que me aporta en peso cada elemento. Entonces ya sé qué me aporta el carbono. ¿Cuánto me aporta el carbono para el CO2? 12 gramos. ¿Cuánto me aporta el oxígeno para el CO2? 32 gramos. O sea que para una mol de toda la molécula, es decir, aquí CO2, ¿sí? Que sería la masa molar, ¿cuánto sería? Pues la suma de estos dos. Si yo hago la suma, en este caso 2 más 2, 4, aquí me quedaría 4 y 1 más 3, 4. O sea, me daría 44. Me daría 44 gramos. Pero como estoy hablando en términos de mol, o sea, de masa molar, sería 44 gramos por mol. O sea, es decir, ¿qué me quiere decir esta masa molar? Que una mol, ¿sí? Si hablo de una mol de CO2, si yo quiero pesar una mol de CO2, pues ¿cuánto tengo que pesar de CO2? 44 gramos. Eso es lo que me quiere decir en química. Por eso es que la expresión mol y la expresión gramo se relacionan y es lo que me permite hacer la cuantificación. Ya teniendo este valor acá, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a seguir solucionando el ejercicio. Entonces, para poder hallar la cantidad en gramos, pues yo utilizo una fórmula fácil. Entonces, yo se las voy a colocar acá. Siempre se va a utilizar esta fórmula. Entonces, para hacer la conversión de mol a gramos, entonces lo que yo voy a decir es gramos de cualquier sustancia, la voy a llamar gramos de X, puede ser CO2 o lo que sea, siempre va a ser igual al número de moles de X. N significa número de moles de la sustancia, N es número de moles, aquí lo voy a llamar moles, ¿cierto? De la sustancia, X puede ser cualquier sustancia, aquí lo voy a llamar masa, ¿sí? Porque estoy hablando en gramos, entonces el número de gramos o masa en gramos es igual al número de moles multiplicado, voy a colocarlo en otro color para que quede muchísimo más bonito, multiplicado por la masa molar. Entonces la voy a colocar aquí en azulito igual, multiplicado por la masa molar. Masa molar, en este caso pues de la sustancia, vamos a llamarlo X. ¿Sí? Aquí también, este sería N de X. Entonces, esa sería la fórmula. Entonces, si la vamos a aplicar, pues sería que los gramos, ¿cierto? ¿De quién? ¿Quién es X aquí? Pues el CO2, porque es lo que me están preguntando. Entonces, los gramos de CO2 va a ser igual, ¿sí? Al número de moles. ¿Esos números de moles dónde lo hallé? Pues aquí arriba. ¿Cuántas moles tengo? 15. Entonces, coloco acá 15 moles. Sí, 15 mol de CO2. Y eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la masa molar. ¿Y la masa molar cuánto es? Pues lo que calculé acá arriba, que fue 44 gramos por mol. Entonces coloco 44 gramos por mol. En este caso de CO2, que es la sustancia. Entonces, si nosotros observamos qué unidades está multiplicando y qué está dividiendo, pues mol está multiplicando y mol está dividiendo. Y la respuesta me debe dar en la unidad que debo hallar, que es gramos, ¿cierto? Entonces ahora lo que hacemos es coger una calculadora, ¿sí? Bueno, un examen nacional lo hacemos de memoria, ¿no? Hacemos 15 por 44 y hacemos la multiplicación. Pero en este caso ustedes pueden tener su calculadora, ¿cierto? Entonces, voy a la parte de mi calculadora, de mis aplicaciones, saco mi calculadora a este lado. Saco mi calculadora, esperemos mientras que abre la calculadora y carga. ¿Listo? Y pues hago esta multiplicación. Entonces yo digo 15 por 44. Igual, me va a dar 660. Entonces esa respuesta va a estar dada en gramos. O sea que lo que se produce de CO2 es 660 gramos de CO2. Y esa sería, digamos, como la respuesta de la parte B. Entonces, si yo voy nuevamente aquí a mi parte de cuántos gramos de CO2 se producen, pues ya lo estaría contestando. Entonces, observemos, son dos cálculos sencillos. Yo sé que de pronto son complicados porque pues no lo hemos podido trabajar desde la presencialidad,
pero la idea es que lo intente, ¿listo? Observen que primero es convertir las moles de la sustancia, en este caso propano, pero en el caso de ustedes del ejercicio, las moles de octano a las moles de CO2. ¿Qué van a tener en cuenta para hacer la regla de 3? Pues lo que les da la ecuación química, ¿cierto? 1, 3. En la ecuación química del otro, creo que les dan, vamos a irnos atrás, acá es 2 y 16, ¿cierto? 2 moles de CO8H18 producen 16 de CO2, pero es lo mismo que trabajaríamos ahí. Para la primera. Y estas 5 moles, pues me las da el ejercicio. Acá son 5 moles, pero en el caso del ejercicio, voy a ir otra vez atrás, son 7. ¿Cierto? Entonces hacen la regla de 3, hallan la cantidad de moles de CO2. Y luego ya no hay necesidad de hallar la masa molar porque ya se las calculé aquí, es 44 gramos por mol. Simplemente lo que hacen es aplicar esta ecuación. Sería el número de moles que hallaron en el punto anterior por 44 gramos por mol. Y ese valor les va a dar en gramos, el resultado que les va a dar ahí. En este caso pues serían las moles, pero a partir de, en este caso, del octano. Entonces la idea es que ustedes lo intenten hacer. Yo sé que de pronto no es fácil, no estamos habituados a hacer cálculos matemáticos, pero la idea es que lo intentemos. O sea, mi intención es aquí, ustedes vean, es cuál es la relación, digamos, química en cuanto a una reacción química. O sea, ¿por qué me dan esos valores? ¿Para qué me sirve? Sí, en este caso me sirve para hacer cálculos de cuánta es la sustancia que se puede producir. ¿Sí? Y sabemos que pues estos números de acá, que significan los coeficientes estequiométricos, significa una relación en cantidades, que es una relación específica para cada tipo de reacción química. Bien, y la idea es que también, de alguna manera, ustedes se vayan familiarizando con al menos con ciertos conceptos y al menos con cierto lenguaje de la química, en este caso con relación a reacciones químicas. Inténtenlo hacer, así se equivoquen, no importa, pero inténtenlo hacer. Bien. Siguiente punto. Para el siguiente punto, pues ya pasamos de algo un poquito más complejo, que es una operación matemática, a escribir. En este caso lo que van a hacer es construir dos párrafos de mínimo 9 líneas o renglones. Es construirlos, chicos. Yo sé que a ustedes les cuesta, pero a veces siento que cogen, buscan algo en internet. Esto me pareció interesante y copio y redacto como está en internet. ¿Sí? Realmente así no es. En este caso la intención de este punto es que ustedes lo escriban. Entonces, ¿qué es lo que deben explicar? Sobre cómo los procesos humanos pueden incidir sobre la huella de carbono. Entonces tengan en cuenta la información dada en esta guía y en la anterior, ¿cierto? Que hablaba sobre el calentamiento global. Pero tengan en cuenta ese pedacito de acá. Entonces, cómo esa relación entre las directas, en donde yo tengo mi automóvil, hay una fábrica en donde yo compro ese automóvil, hay una distribución de ese automóvil, pero ese automóvil utiliza combustible, pero ese combustible salió de una extracción, de un transporte, pero también relacionémoslo con lo que tiene que ver con los medios de producción, ¿sí? Entonces, todo lo que requiera energía, es decir, tanto el transporte público como pues lo que utilizamos a diario, como los productos, pues van a generar algo que se denomina gases de efecto invernadero, que son lo que ustedes observan aquí. Mientras más consuma, mientras más utilice esas sustancias que producen, ya sea o combustibles fósiles o ya sea la electricidad adquirida para uso propio, como por ejemplo computadores, celulares, etcétera, como también aquellos que se utilizan en las fábricas para producir diferentes materias o productos, sí, que uno consume, pues eso van a generar una huella de carbono. Ahora la idea es que ustedes intenten hacer como una redacción de lo que entienden, ¿sí? Con sus propias palabras, dándole una coherencia, utilizando signos de puntuación. Bien. Y por el último punto, pues aquí yo ya como que les voy a hablar un poquito de las respuestas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o sea, ustedes, reducir o disminuir lo que denominamos huella de carbono? Y sobre todo de nuestra casa, ¿sí? Porque por lo general siempre buscamos es lo que no nos afecte a nosotros. Entonces, aquí hay como 8 ítems que se podrían hacer. Podrían ustedes buscar más. Una, pues es desconectar el cargador del celular y el portátil cuando pues no se esté utilizando. Reducir el consumo, por ejemplo, de carnes,
comprar alimentos locales, apagar las luces que no sean, digamos, necesarias, desplazarse en medios diferentes a un automóvil propio, puede ser el transporte público o medios públicos o medios sustentables, por ejemplo, la cicla, dejar el vehículo en casa siempre que sea posible si tienen vehículo, utilizar iluminación LED, entonces cambiar de esas iluminaciones que tenemos y pues utilizar bolsas de tela en vez de bolsas de plástico. Eso va a ayudar de manera significativa pues a reducir nuestra huella de carbono. Entonces la idea es que ustedes puedan colocar las que consideren que más podrían aplicar ustedes, ¿cierto? Si no tengo carro, ¿para qué la voy a colocar? Bien, pero aquellas de que de pronto sí ustedes puedan aplicar. Bien, creo que con esto termino. Espero que la explicación les pueda ayudar en resolver cada uno de los puntos. Sé que el punto número 3 que tiene que ver con la reacción es complicada, pero pues ahí estamos para escucharlos. Entonces, si me hacen preguntas concretas a partir de la explicación, pues con todo gusto les estaré ayudando con relación a ese punto. Muchísimas gracias por ver este video.